Buenos días de nuevo. A ver, aquí está previsto que modere Abel Martín. Abel Martín es el director general de AISGE y bueno, como entidad de gestión sí que está muy al día de todos los temas vinculados a la inteligencia artificial, pero está teniendo un retraso y hay problemas en general con todos los trenes. Justo el día que más puntualidad se necesita son las cosas que pasan. Y nos está avisando de que ya está llegando y en el ínterin pues voy empezando yo. Pero vamos, en cuanto llegue yo ya le doy el relevo y se sentará él en mi lugar. Y bueno, hoy tenemos aquí la suerte de tener con nosotros en esta mesa más jurídica. Tenemos a mano derecha a Teresa Rodríguez de las Heras. Teresa es catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid, directora de la Cátedra de Investigación, Inteligencia Artificial, Fundamentos y Horizontes, miembro de la Academia Austriaca de las Ciencias, delegada de España ante Naciones Unidas en el proyecto sobre inteligencia artificial en el comercio internacional y en la UNDROID. Experta de la Secretaría de la Conferencia de la Haya para el Digital Token Project, miembro del Comité de Ética de la Inteligencia Artificial. Y a ver, que aquí se me está cortando, lo siento. Sí, a ver. Y miembro también del Comité de Ética de la Inteligencia Artificial de la Mutualidad de la Abogacía. Y además es profesora visitante en las universidades de Cambridge, Columbia, Sydney, Tulane, Tokio, Oxford y Singapur, es decir, casi nada. Y nada, muchas gracias, Teresa, por tenerte aquí, todo un lujo, la verdad. Y Roger Dedeu, Roger es socio fundador del despacho de abogados Gaveiras y Asociados, que se fundó en el año 2004 con el objetivo de contribuir desde el derecho a la creación de una sociedad más justa, igualitaria y sostenible. Además, es presidente de la Fundación Gaveiras para el Derecho de la Cultura, que nació también en el año 2016 con el objetivo de contribuir al bienestar y a la justicia social a través del diseño y desarrollo de proyectos que favorecen el diálogo interdisciplinar y la divulgación del conocimiento. Y bueno, aquí Teresa y Roger hoy van a abordar en esta mesa pues, toda la situación más normativa y desde el punto de vista legal, es decir, todo lo que está pasando, van a dar pues, un estado de situación y además una opinión sobre el tema que seguro que nos hará salir de aquí con las ideas mucho más claras. Entonces, bueno, sin más doy la palabra a ti, Teresa, ¿verdad? Que empieza. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros y he disfrutado muchísimo de las dos sesiones previas que he tenido el placer de escuchar. Esta oportunísima jornada tiene dos grandes pilares, ¿no? Uno, el sectorial, que es el de la música, y otro es el tecnológico, ¿no? El que tiene que ver con este nuevo fenómeno absolutamente revolucionario que es la inteligencia artificial. En este panel hemos decidido que tome la palabra precisamente para centrarnos y centrar, por tanto, el estado de la cuestión de la regulación de la inteligencia artificial. Y si me permitís, me gustaría comenzar con la siguiente idea. El fenómeno de la inteligencia artificial ha pasado de ser un fenómeno, sin lugar a duda, tecnológico, un fenómeno empresarial, un fenómeno socioeconómico de indiscutible relevancia, ha pasado a ser ya un fenómeno jurídico. Y al convertirse en un fenómeno jurídico, toda la maquinaria regulatoria se pone en funcionamiento y empiezan a tomar decisiones no solo de conceptos, qué es la inteligencia artificial para el derecho, sino también, y mucho más importante, de políticas legislativas, de policy, es decir, cuáles son los principios sobre los que se construye un modelo regulatorio y empiezan a cristalizar en decisiones específicas, derechos y obligaciones, bienes jurídicos protegidos, sanciones y, por tanto, responsabilidad, riesgos y, en ese sentido, incentivos para conseguir un determinado modelo para la inteligencia artificial. Por eso lo que pensaba, si os parece bien, es tratar de mostraros cuáles son los trazos fundamentales de este modelo regulatorio en el cual claramente, indiscutiblemente, la Unión Europea ha tomado un papel absolutamente protagonista, pionero y muy relevante. La inteligencia artificial, como bien sabéis, en realidad es una cuestión muy importante de geopolítica.
Y en este modelo a tres bandas, en el que hoy podemos describir la geopolítica y el orden mundial, la Unión Europea se ha dado cuenta, quizá intencionadamente, quizá porque era en cierta medida el espacio que podía ocupar, se ha dado cuenta que podía funcionar como bisagra entre dos modelos contrapuestos, extremos en cierta medida, el modelo del laissez-faire, ¿no? El modelo estadounidense del mercado, de la innovación como motor de cambio social, y por otro lado un modelo de tipo más autoritario, de tipo más limitativo, de intromisión en el concepto del espacio ciudadano. ¿Y qué es lo que ha hecho la Unión Europea? Y esto me permitís que os lo ponga un poco en contexto para que veáis cómo esto ha resultado en un modelo de reglamento europeo muy particular. Lo que ha optado la Unión Europea por hacer es convertirse en el líder regulatorio. Es decir, tratar de penetrar en este difícil binomio que hay entre los dos grandes gigantes y hacerlo a través de una regulación en valores. Es decir, tratar de influir, inspirando, esto sería lo más bonito, en ocasiones imponiendo de manera inevitable. Si quieres comercializar en Europa, lo tienes que hacer conforme a una serie de valores, una serie de requisitos, conforme a una serie de condiciones que van a marcar lo que la Unión Europea ha decidido hacer para la inteligencia artificial, que ha sido tratar de diseñar un modelo de inteligencia artificial conforme, compatible, promotor, si me apuráis, de los derechos fundamentales, los valores democráticos y el Estado de Derecho. Estas son las primeras palabras del Reglamento Europeo, ya lo habéis mencionado en muchas ocasiones, de la Ley Europea de Inteligencia Artificial ya aprobada. Es decir, la idea de conformar un marco europeo que lo que trata es de seguir toda la llamada cadena de valor de la inteligencia artificial, es decir, aplicarse a todos los actores que están a lo largo de la cadena de suministro de la inteligencia artificial, desde su concepción y desarrollo, su entrenamiento, su distribución e importación, el llamado despliegue y el uso final de la inteligencia artificial, que todos estos actores se adecúen a una serie de valores, sí, y eso se traduce en obligaciones o requisitos. Y esto es muy importante, porque, si me permitís esta reflexión que yo la veo particularmente interesante. Hemos oído muchas veces hablar de esta idea del efecto Bruselas, ¿no? El deseo de la Unión Europea de, a pesar de sus limitados espacios territoriales, influir más allá de sus fronteras. Y hacerlo, como os decía antes, por inspiración, hacerlo por imitación o hacerlo sencillamente creando un modelo que, asumiendo que el mercado europeo sigue siendo interesante, se puede convertir en un estándar de cumplimiento y un estándar de cumplimiento internacional. Ese es, en cierta medida, el modelo de efecto Bruselas. Se consiguió con el Reglamento General de Protección de Datos y la Unión Europea vuelve a intentarlo con mucha fuerza en este universo de regulación de la economía digital del que forma parte la Ley de Inteligencia Artificial. También, como habéis hablado, los reglamentos de plataformas, los reglamentos de datos, los reglamentos de criptoactivos. Cuando observamos cómo se aplica y a quién se aplica la Ley de Inteligencia Artificial Europea, nos damos cuenta que en la medida en que quiere proyectarse sobre toda la cadena de valor, quiere naturalmente ser una ley extraterritorial. Quiere asegurarse que desde el momento de la concepción hasta que llegan los resultados a Europa, en todo este proceso, incluso aunque esté fuera de la Unión Europea, se cumplen con los valores, con el modelo de la Ley de Inteligencia Artificial. Y esto nos tiene, yo creo, que colocar en una, si queréis, incluso mayor alerta y mayor responsabilidad de la que ya de por sí teníamos. Es decir, estamos realmente tratando de proyectar un modelo europeo de sociedad más allá de nuestras fronteras. Y en el caso de la inteligencia artificial, esto adquiere el valor que antes José María Lasalle nos decía, ¿no? El valor de que la inteligencia artificial, en esta idea de diseñarla con un sesgo sistémico, es decir, sabiendo que la inteligencia artificial es un cambio cultural de enorme intensidad. Es decir, es un cambio de civilización, si queréis, ¿no? Nos coloca en un punto de inflexión, yo creo que realmente crítico y radical comparado con otros cambios tecnológicos. ¿Qué es lo que ha podido hacer la Unión Europea? Con esta visión, con este objetivo, ¿qué ha podido hacer y qué ha hecho en la Ley de Inteligencia Artificial? Con todas las críticas que se le pueden hacer, que las tiene, con todas las limitaciones, con todos los límites, con todos los fallos y más aún, si me permitís, con todos los efectos quizá adversos que pueda tener sobre la competitividad región, sobre la capacidad de innovar, que puede tenerlo, sobre el riesgo de que nos aislemos en cierta medida, pues a pesar de todo ello, yo creo que la Unión Europea ha sido valiente a la hora de poner por delante los valores,
derechos fundamentales, democracia, Estado de Derecho, por encima de lo que aparentemente, lo hablábamos antes, la inteligencia artificial nos dota de manera evidente, ¿no? La eficiencia. La inteligencia artificial dota de una serie de beneficios, promesas, que son difíciles de renunciar, ¿no? Que es esa idea de dotar de una máxima optimización prácticamente a cualquier proceso que podamos imaginar. Pues bien, frente a eso, frente a caer un poco en la trampa de la eficiencia, la Unión Europea le ha dado la vuelta y ha colocado, como os decía antes, una serie de valores por encima. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Regulando la tecnología? No. La Ley de Inteligencia Artificial, a pesar de su evidente título, no regula la inteligencia artificial per se. Como sabéis muy bien, ha optado por regular, asumiendo que la inteligencia artificial es una tecnología totalmente transversal, que por tanto se aplica en sectores y para usos de enorme diversidad, ha optado por regular los usos de la tecnología. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha identificado ciertos usos con diferentes niveles de riesgo. Un riesgo no solo en un sentido, si queréis, de económico, ¿no? Sino hablamos de riesgos para el modelo social, ¿no? De riesgos realmente, de riesgos de percepción social del riesgo. Hay una serie de usos, aquellos que están muy vinculados a la capacidad de la inteligencia artificial de explotar vulnerabilidades, de manipular, de inferir, por ejemplo, os cuento un caso, inferir emociones hasta el punto de poder interferir en nuestra toma libre de decisiones. Todos esos casos se consideran de tal gravedad, es decir, socialmente el riesgo es tan intolerable que esos usos se prohíben en Europa. Si nosotros prohibimos el uso en Europa, cerramos la llave al final de la cadena de valor. Por tanto, la idea es que desincentivamos, por su incapacidad de proyectar en el mercado, que se desarrollen este tipo de sistemas a lo largo de las cadenas de valores, incluso fuera de las fronteras europeas. El grueso de la ley está en el segundo nivel de riesgo, los usos de alto riesgo. Y aquí viene una reflexión muy interesante que ha sido recurrente en las intervenciones previas, que es que inevitablemente también la Unión Europea asume que la inteligencia artificial tiene grandes promesas. Promete grandes beneficios y es difícil, ¿no?, optar por renunciar radical y plenamente a ellos. Entonces, trata de encontrar un equilibrio. A veces, en este equilibrio, no queriendo renunciar a los beneficios, se observa, sin embargo, que los riesgos son no intolerables, pero sí altos. Altos como para que requieran una intervención legislativa, que es precisamente la Ley de Inteligencia Artificial. Hay una serie de áreas en las cuales ciertos usos se consideran de alto riesgo. Alto riesgo quiere decir permitidos, pero sujetos a una serie de obligaciones, de requisitos, gobernanza de datos, análisis de impacto, intervención humana, gobernanza de datos, como os acabo de decir, que me repito, robustez, controles de ciberseguridad. Es decir, una serie de requisitos típicamente regulatorios. ¿Para qué? Para que ese riesgo alto se convierta en un riesgo aceptable, de modo tal que equilibremos promesas y peligros. Todo lo demás, fijaos por qué la Ley de Inteligencia Artificial, a pesar de las críticas, es una ley facilitadora. Es una ley que permite el uso de inteligencia artificial. Tanto es así que todo lo que no sea de alto riesgo o esté prohibido se considera un uso absolutamente permitido. ¿Tenemos el sector musical presente en alguno de estos espacios de riesgo? Explícitamente no. Directamente no. Es decir, la esencia del sector como actividad creativa, no. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ahora mismo el uso de la inteligencia artificial en el sector musical está, en términos generales, no sujeto más allá que a ninguna norma que le corresponda a la propia actividad para la que se utilice. Es decir, se puede utilizar en actividades colaterales, por ejemplo, para contratar artistas, para recomendar música, para organizar internamente la determinada actividad, para optimizar procesos, para garantizar una distribución selectiva de acuerdo con perfiles. Es decir, para todo ello, en la mayoría de los casos vamos a estar en el ámbito general de los riesgos mínimos o aceptables.
Cuando la propuesta del reglamento se pone en marcha, hablamos de abril de 2021, tras la pandemia, este reglamento, para que veáis hasta qué punto la aceleración del progreso hace cambiar una propuesta en su propio desarrollo legislativo, era una propuesta originariamente que pensaba en los sistemas de inteligencia artificial aplicados a usos específicos. Y por tanto era muy fácil construir este modelo, si os dais cuenta, de al uso previsto le asigno un riesgo y por tanto a lo largo de toda la cadena sabemos todos nosotros lo que debemos hacer. En pleno año 2023 irrumpe en el mercado global, ya hemos hablado de ello, el famoso ChatGPT. Es decir, lo que se considera realmente desde el punto de vista científico y tecnológico un cambio de paradigma en la inteligencia artificial. Hablamos de la llamada inteligencia artificial generativa. Y aquí nos acercamos mucho a los temores del sector musical. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa y su designación, que no es la única, se la llama de muchas maneras, es muy reveladora, ¿no? Es que muestra una capacidad de generación de contenidos extraordinaria. La peculiaridad de la inteligencia artificial generativa, un ChatGPT, un chatbot y tantos otros, es que se llaman, se califican, se definen como modelos de inteligencia artificial de uso general. Es decir, que no se entrenan para una tarea específica, ni se diseñan para un uso particular, sino que en este proceso de aprendizaje, de despliegue y de uso, el sistema puede aplicar lo aprendido en una tarea a otras tareas, incluso en ocasiones no anticipadas. En otras palabras, un chatbot sofisticado te puede generar un poema, te puede hacer parte de una ópera, pero puede hacerte una presentación muy sencilla para el Consejo de Administración, hacer una oferta o prepararte una nota para enviar al Ministerio. Todo ello lo puede hacer el mismo modelo de inteligencia artificial generativa. Un modelo de uso general no encaja en el molde que el reglamento tenía muy sólidamente construido. A cierto uso le aplicó un cierto riesgo. Pero la Unión Europea, lógicamente, no podía obviar este cambio tecnológico tan fundamental. Y, por tanto, ¿qué hace? Lo hace suyo, lo incorpora en el reglamento, pero no lo puede hacer en el modelo existente de niveles de riesgo, y lo incorpora en paralelo. Por tanto, vais a encontrar, en los próximos 3 minutos, si me permitís, me gustaría daros un poco el panorama de cómo está la situación ahora mismo del reglamento, porque tiene cosas extraordinariamente sugerentes para lo que nos interesa hoy. Primero encontráis una definición de sistema de inteligencia artificial, a la que voy a volver. Después encontráis una definición separada y diferente de modelos de inteligencia artificial de uso general. Se llamaron a veces modelos fundacionales también, para que veáis un poco la idea, ¿no?, que hay detrás. Son la base de los sistemas de inteligencia artificial ulteriores. A los modelos, sistemas de inteligencia artificial, se les aplican los niveles de riesgo, porque sabemos el uso específico. A los modelos de uso general se aplica otra clasificación de riesgos. Y a uno de ellos se le llama, el más alto, riesgo sistémico. Pone de manifiesto este temor que ya José María nos avanzaba, de que son sistemas de inteligencia artificial que penetran en la sociedad desde abajo y, por tanto, pueden generar cambios sistémicos que se despliegan en múltiples sectores. Por tanto, hay una especial preocupación por el efecto sistémico que estos modelos pueden tener en la sociedad. En el último extremo de estos modelos de uso general nos encontramos con aquellos modelos que interactúan con el ser humano, con la persona física. Los chatbots, por ejemplo, de interacción. Mostrando algo extraordinario, extraordinario. Se dice que el invento más maravilloso del ser humano, tecnológicamente hablando, es el lenguaje. Pues lo que muestran estos chatbots es una capacidad conversacional abrumadora. ¿Cómo protegemos a ese ser humano expuesto a un ecosistema artificial que conversa con una capacidad de recreación del lenguaje humano, como os decía, absolutamente indistinguible? ¿Cómo lo protegemos? Con una obligación muy sencilla, absolutamente fácil de cumplir, informando a la persona física de que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Por tanto, si os dais cuenta, el reglamento ha sido capaz de incorporar, os digo que con cierta incomodidad al principio, pero ha incorporado la gran irrupción de la inteligencia artificial generativa.
Para darle la palabra, si te parece bien, a Roger, permitidme que haga otra reflexión que para un jurista y en particular mercantilista, que hablamos permanentemente de un pilar fundamental que es el de la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Esa idea de la autonomía de las partes, la decisión autónoma, ¿no? La idea de que estamos protegiendo algo inherentemente humano en el ejercicio de nuestra autonomía. Desde la autonomía para contratar, la autonomía para decidir y también esa bellísima autonomía para crear. Pues mirad lo que quiero deciros. La definición de sistemas de inteligencia artificial que encontramos en el reglamento deriva de una definición también criticable, porque no es fácil convertir en una noción jurídica lo que es una complejísima tecnología, viene de una definición de la OCDE sobre inteligencia artificial. Cuando la leéis, encontráis varias cosas fascinantes. La primera, dice, es un sistema computacional y dice, con diferentes niveles de autonomía. Es decir, hemos asumido, hemos incorporado en la noción de inteligencia artificial un término que hasta ahora, lo decía José María, marcaba la diversidad entre personas y cosas, entre hombre y máquina, humano y máquina, ¿no? La autonomía. Las máquinas eran automáticas, pero no las llamábamos autónomas. Sin embargo, incorporamos en la inteligencia artificial el concepto de autonomía. Y a partir de ahí, todo prende. Autonomía para contratar. Ya hay una ley modelo de Naciones Unidas que hemos resuelto, hemos aprobado en julio de este año, sobre contratación por inteligencia artificial. Hablamos, por tanto, de autonomía también para crear. Y esto nos conecta con la idea de la inteligencia artificial generativa como creadora. A partir de ahí, todo empieza a tambalearse. La noción de autoría, de creador, de autor, de originalidad, de personalidad, como también para el derecho mercantil el concepto de voluntad, de capacidad, de error, de culpa. Todo ello es tan profundamente antropocéntrico que tenemos que repensar desde el comienzo, desde las bases más profundas históricas, si somos capaces de responder a este reto con las mismas piezas o necesitamos repensarlo completamente todo desde el principio. Creo que tendremos oportunidad de entrar en más detalles, pero si te parece, en este momento podemos pasar a Roger. Muchas gracias. Bon dia a tothom. Gracias, Teresa, por tu exposición. La verdad es que hablar después de vosotros y vosotras y de José María y de las Evas y de ti, pues es, por un lado es bueno porque puedes recoger todo lo que habéis dicho y yo creo que aquí todos estamos un poco dándole vueltas, ¿no? a todo lo que ha salido. Yo pues traía mi guión de explicación que, como muchas veces pasa, pues voy a cambiar radicalmente, ¿no? Vamos a ver. Me ha gustado muchísimo, permíteme que lo diga, lo de esa idea que se está trabajando en ese grupo que comentaban las Evas, de cambiar un poco el foco sobre el objeto creador y no tanto al revés, sobre el sujeto y no tanto sobre el objeto. Me parece un ejercicio intelectual interesante desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, centrándonos en lo que tenemos hoy por hoy. Bueno, como sabéis, nosotros desde Fundación Gabeiras llevamos tiempo en un proyecto sobre el bien básico de la cultura y las implicaciones jurídicas que conlleva esa declaración del año 21 y que bueno, pues ya tiene una historia previa que empieza en los años 60, en los que la doctrina italiana, juristas italianos, básicamente Giannini, hablaban de que los bienes culturales tenían una doble materialidad. Por un lado estaba la materialidad típica de la propiedad, ¿no? Civil o mercantil, que es que un señor o una autoridad pública es titular de ese bien. Pero luego hay una inmaterialidad que nos pertenece a todos, para empezar al propio autor y al resto de los ciudadanos para poder disfrutar de esa obra, ¿no? Toda esa doctrina, de forma muy resumida, la recogen bueno, pues distintos ordenamientos jurídicos y especialmente el español, ¿no? En España tenemos una Constitución que lo prevé como libertad de creación artística en el artículo 20, 1b, que también a su vez tiene una doble vertiente. Tiene la vertiente de la libertad del creador para crear aquello que quiera crear en un entorno de libertad, sin censuras previas ni ningún tipo de cortapisa, y además el derecho de todos los ciudadanos a recibir ese contenido, ¿no? Eso es un poco el esquema básico del derecho a la libertad de creación. Pero por otro lado, en el artículo 44 y siguientes
de ese apartado de la Constitución se habla también de la obligación de los poderes públicos de eliminar cualquier obstáculo para que los ciudadanos podamos acceder a esos contenidos culturales. Eso es lo que de alguna manera se ha venido a llamar la centralidad de la cultura. Y bueno, yo siempre cito a mi maestro, que es Jesús Prieto de Pedro, que es un poco el padre de la cultura, del derecho a la cultura en España, como todos, bueno, los juristas lo sabemos. Y nosotros somos muy deudores de él, también José María. Y un poco la idea trasladada a lo que nos ocupa hoy sería decir, hablaba ahora Teresa de esa velocidad de crucero que está cogiendo la Unión Europea, pero como muchas veces pasa, a veces es mucho mejor dar 2 pasos para atrás, parar. Incluso los propios ingenieros que están creando la IA están pidiendo un poco de esa pausa, ese paso atrás para poder reflexionar, y tenemos que volver a lo de siempre, que es a la filosofía, al derecho y a lo que conocemos y lo que manejamos bien, ¿no? El hecho de que la cultura produzca, ¿no?, bienes básicos y de primera necesidad, como dice la legislación española y también a nivel internacional en las declaraciones de Mundiacul, bien público mundial, o bueno, en otras instancias, como también en la ONU y en UNESCO. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, cuando un bien es básico y de primera necesidad, quiere decir que este espacio en el que estamos ahora, que es un entorno de música, que es un recinto de cultura, no se puede cerrar si hay una pandemia, porque es básico y de primera necesidad. Al igual que no se puede cerrar una panadería, ¿no? Ni se le puede poner un 21% de IVA, no, porque es básico y de primera necesidad. O sea, el hecho de que reflexionemos en un entorno, digamos, teórico, no quiere decir que no nos vayamos a casos prácticos, como estos 2 que acabo de poner, ¿no? O que los menores no puedan entrar en un recinto donde se está ofreciendo música en vivo. Eso es inconstitucional, así de claro y así de gordo. Bueno, pues eso es que la cultura sea un bien básico, es eso. Entonces, eso trasladado al mundo digital, ¿a qué nos obliga? Hombre, nos obliga primero, como decía Eva, estoy completamente de acuerdo con ella, a un cambio de paradigma. Es decir, yo creo que realmente nos encontramos ante un nuevo tipo de propiedad. En 1764, pues 54, perdón, bueno, pues los autores en el ámbito anglosajón dijeron, oye, tenemos que cobrar derechos por aquello que estamos creando. Bueno, pues se promulgó el Estatuto de la Reina, que como sabéis, bueno, es el primer texto donde se fijan los derechos de propiedad intelectual, y se dijo que en vida de los artistas podían cobrar durante 15 años derechos de autor. Bueno, pues en ese momento fue un cambio de paradigma brutal, ¿no? Era una propiedad nueva, inmaterial, que no era la propiedad de un libro, que no era la propiedad de un edificio, no, era algo inmaterial. Aquello fue un cambio brutal. Y se fue prolongando la duración de los derechos, primero, bueno, 25 años, etcétera, toda la vida del artista, y 70 años después de su muerte, que es más o menos lo que tenemos ahora en el entorno occidental, ¿no? Bueno, pues un poco ese es el ejercicio que tenemos que hacer ahora. ¿Nos vale todo lo que se ha planteado históricamente como derechos de propiedad intelectual, como decían también mis compañeras antes, en toda la cadena? Bueno, pues habrá que ver, porque cada uno tiene sus derechos. Comentábamos antes, ¿no? Una editorial que forma parte de esa cadena no tiene derechos de propiedad intelectual per se. Los tiene licenciados, porque hay un autor. Y al final, yo creo que todo esto, a nivel teórico, nos lleva a una realidad. Y es que me da la sensación, y también lo comentábamos con Teresa antes, que estamos corriendo demasiado. O sea, me parece que sería necesario una pausa y una reflexión, porque si os fijáis en el reglamento, y lo ha explicado perfectamente Teresa, ya estamos lo estamos haciendo a la americana. Yo ya lo siento, pero Sócrates no era americano. Es así. Ni Platón, ni, no sé, cualquiera que os imaginéis, ¿no? Pues Mozart no era americano. Nosotros tenemos un histórico, unos valores, lo que ha dicho Teresa, una manera de pensar, una estructura que puede ser mejor o peor. Hombre, es evidente que en tecnología nunca vamos a llegar a ser chinos y en economía americanos no, pero nosotros tenemos otras cosas que son imprescindibles, que son los creadores. Y eso es así, lo decía también antes José María, sin creador no hay cultura. Eso, por mucho que vistamos y tal, no la hay. Entonces, vamos a preguntarnos otra vez por el creador, que realmente es el nudo gordiano de todo, ¿no? Y a partir de ahí,
Ya veremos cómo se reparten los derechos, cómo está la cadena, cómo se gestiona todo esto, que evidentemente tiene muchas dificultades, pero seguro que se puede hacer una trazabilidad. Pero aquí lo que nos tiene que importar, desde mi punto de vista, pues es lo que decías tú ahora. Los sesgos, por ejemplo, que tiene el algoritmo. Claro, a nivel europeo todos sabemos que estamos en un entorno multicultural, multilingüístico, en el que hay lenguas bueno, pues que tienen un ámbito de habla muy limitado, literatura que también es minoritaria, pero que hay que protegerla porque es la nuestra. Es la nuestra. Y si de repente la IA dice que como el checo lo hablan 3, pues no se hace nada en checo, pues oye, mal, no vamos bien, ¿no? Entonces, yo creo que el reglamento, que tiene muchas virtudes, y es verdad que se ha anticipado e intenta establecer esos valores, que es así, no sé si peca un poco de ese trabajo previo, más de carácter filosófico, y de poner en relieve precisamente esos valores que nos hacen tan distintos del resto de ese proceso, ¿no? Y que sin ellos, como decía José María también antes, mal vamos, ¿no? Porque al final nuestro valor como europeos es ese, es la cultura, y es lo que va a quedar, ¿no? Hace poco también Abel nos decía, al final cuando tú vas a cualquier sitio y ves una civilización que ya no existe, ¿qué es lo que queda? Pues queda la cultura. Eso es lo que queda. No queda, no sé, yo soy abogado, mis escritos no los va a leer nadie cuando yo me muera, pero los de un escritor sí, los de un músico sí. Esa es la diferencia entre mi propiedad intelectual, podríamos decir semi-industrial, que de una propiedad creativa. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, como no es lo mismo, tenemos que regularlo de manera distinta. A partir de ahí, bueno, nosotros hemos creado un grupo de estudio que llevamos ya 1 año y medio con distintos perfiles, economistas, juristas, filósofos, en el que está José María, también desde Fundación Gabeiras, para intentar pensar exactamente, cuando hablamos de bienes básicos, de cultura, de qué estamos hablando, ¿no? Y desde el momento en que hay un movimiento internacional en defensa de esa idea de que estamos en algo que trasciende a la pura propiedad, sea pública o privada, pues que veamos la manera de que todo esto impacte en cualquier desarrollo. Y bueno, en eso estamos. Creo que a nivel de la inteligencia artificial, de nuevo, se están produciendo algún tipo de iniciativas que tampoco se entienden muy bien, pero, por ejemplo, el último borrador de Real Decreto que se ha publicado hace poco, no esta semana, en el Ministerio de Cultura, de nuevo, es el creador el que tiene que decir que no para no entrar en una lista en la que se pueda aprovechar su propiedad intelectual. Oiga, ¿pero esto qué es? O sea, si yo estoy en mi casa y empiezan a entrar gente y les digo, oiga, ¿usted dónde va? No, bueno, es que si no me ha dicho que no, yo entro a su casa, me siento aquí, ceno con su señora y charlamos un rato. No, oiga, no, esto no va así. Usted me tiene que pedir permiso a mí. Esto es como evidente. Ah, no, ¿pero por qué? Porque esto es una propiedad. Pues la propiedad intelectual es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Se puede hipotecar, ¿no? Se puede vender, se puede licenciar. Pues es lo mismo. Entonces, todo eso que es tan, para los juristas es como clarísimo, es lo que hay que trasladar a ese entorno en el que no lo tienen tan claro. Que eso va en contra, como decías, Teresa, y estoy de acuerdo en que quizá nos quedamos un poco detrás, no entramos en esta vorágine, pues oye, quizá los que se equivocan son ellos. ¿No? Porque ¿en qué entorno se está produciendo esto? En sociedades no democráticas, en las que los derechos fundamentales, ya no te digo el de libertad de creación artística, el de empresa, el de propiedad, no existen. La propiedad en el ámbito chino tiene otra idea muy distinta, totalmente distinta. No viene de una tradición romanista, no. Entonces, ¿nos vamos a someter a eso y vamos a tener las consecuencias negativas porque no lo vamos a poder entender? Yo creo que no, que realmente hay que plantarse. Estoy completamente de acuerdo con José María. Ahora, esta semana también lo habréis leído, creo que la semana pasada, 15.000 músicos, bandas pues como Radiohead o The Cure, han manifestado públicamente que no quieren que su propiedad intelectual sea usada, o sea, su música, para entrenar a la IA. No quieren, cuando realmente el reglamento parece como que si es una tarea de minería, lo puede hacer. No, pues entonces diga usted que no. No, oiga, no, es que no tengo que decir que no, es que me lo tienen que pedir. Y ahí están las sociedades de gestión, porque claro, el artista está a lo suyo y no se entera de cómo se gestionan sus derechos, pero las sociedades de gestión sí. Entonces, bueno, pues ese es su papel, pero pídamelo.
no presuma que se lo voy a dar, ¿no? Para que la IA cante como The Cure. No, ya estoy yo, que soy el titular verdadero. Entonces, ese cambio de paradigma es el que creo que deberíamos intentar entre todos manifestarlo y apoyarlo desde cualquier institución, desde el sector privado, la universidad y a nivel internacional. También lo hablábamos, creo que falta ese punto un poco de reflexión más teórico, que, bueno, como decía el filósofo, a veces en general, si tú quieres una buena práctica, ten una buena teoría, ¿no? Pues esa es un poco la idea. Si tenemos una muy buena teoría que cuadra con nuestros valores tradicionales, tendremos una buena práctica, seguro. Y ya está. Pues muchas gracias, Ruye, también súper interesante. Y a ver, yo tenía una pregunta dentro de un poco lo que han hablado ambos. Claro, estamos ante un momento en el que los avances, sobre todo a nivel normativo, están siendo muy dispares en los diferentes países. Hay algunos que ni siquiera están entrando a razonar sobre esta cuestión, pues porque a lo mejor prevalecen otros intereses. En Europa sí hemos aprobado un reglamento muy pionero, habrá que ver en la práctica cómo aplica. En materia de propiedad intelectual, que es sobre todo lo que nos trae hoy aquí, habrá que ver ese encaje con la Directiva de Mercado Único Digital, que habrá que ir viendo y puliendo, yo creo, porque bueno, es complicado. También dices, la ley va por detrás de lo que va pasando, pero bueno, tampoco hay que verlo como algo negativo, porque yo creo que hay que legislar sobre lo que está pasando, no la inversa. Pero bueno, dentro de esta situación tan dispar, también a nivel judicial, que se dictan unas, otras sentencias y estamos todos viendo a ver qué pasa y viendo a ver qué pasa a medida que evoluciona técnicamente toda la inteligencia, que va por días casi, yo diría. Claro, tenemos un entorno internacional que yo creo que aquí es vital el que regulemos o decidamos una serie de principios en el entorno europeo. Está muy bien, lo que tú decías, es todo un reto, pero claro, ante un sistema que bueno, es que no conoce fronteras, es algo supranacional absolutamente. Ya sucedió hace 2 siglos cuando bueno, los países se percataron de que el contenido cultural, el contenido creativo tenía mucho valor y decidieron el aprobar un convenio de Berna que bueno, sigue estando ahí y seguimos recurriendo a él y sigue estando vigente y se vio esa necesidad de regular por encima de los estados. Y no sé cómo ven ustedes esa necesidad de dar un intento, porque es complicado dentro de todos los intereses que ya se han hablado, que hay en juego en este momento y las diferencias, pero ¿cómo lo ven? Porque es verdad que desde pues, la ONU, a lo mejor tú que estás mucho más cerca en todos los grupos de trabajo, la OMPI, se están dictando algunos documentos, pero no dejan de ser recomendaciones hoy por hoy. Entonces, no sé, quería saber cómo lo ven, cuál es la opinión y cómo creen que deberíamos ir avanzando. Muchas gracias. Es muy oportuna la pregunta, porque yo creo que ahora mismo hay 2 riesgos que deberíamos desactivar lo antes posible. El primero es lo que denominamos en derecho el arbitraje regulatorio, ¿no? El arbitraje regulatorio quiere decir que los Estados con capacidad regulatoria, en el caso nuestro sería la Unión Europea frente a Estados Unidos regulando, Japón regulando, China regulando, compiten para regular. Y no, como podéis imaginar, esta competencia no es necesariamente para regular mejor, sino es para regular antes, para regular menos o para regular de un modo que logras incentivar algo que tiene un determinado valor para ti, ¿no? Pues, por ejemplo, ser una referencia en una mayor protección de la privacidad o, por el contrario, ser un país especialmente laxo para facilitar, por ejemplo, la inversión extranjera. Y esto lo hemos visto en multitud de sectores con ese componente internacional que tú nos mencionabas, ¿no? Y es, si yo quiero competir en fintech, ¿qué es lo que una startup en fintech quiere? Pues habitualmente tener menos carga regulatoria. ¿Qué hago? Regulo menos y atraigo más a las startups. Si regulo menos y atraigo más a las startups, me convierto en una especie de paraíso para el desarrollo tecnológico. Y esto tiene un efecto de retroalimentación, de modo que dejo a aquellos países que han regulado de una manera más intensa completamente fuera del mercado. Y lo hemos visto, por ejemplo, en los mercados financieros. Uno de los riesgos, como te decía, que creo que tenemos que evitar es caer en esta carrera
por el arbitraje regulatorio. Tendría realmente unos efectos catastróficos. Ese es el primer riesgo que tenemos que evitar. El segundo riesgo que hay que evitar es que cuando hablamos, curiosamente, de algo tan fundamental como, por ejemplo, privacidad, datos personales o derechos de autor, copyright, nos encontramos con una auténtica confrontación de modelos ideológicos. Es decir, si me permitís la expresión, de cosmovisión, de cómo entender el valor que tiene la privacidad, el origen que tiene la protección de los datos o el valor que tienen, por ejemplo, los derechos de autor. Y en esta confrontación ideológica te encuentras con que para determinadas tradiciones jurídicas la protección de los datos personales es consustancial a un derecho a la personalidad, es prácticamente algo inherente al ser humano. Cuando hablamos, por ejemplo, de derechos de autor, estamos hablando de algo tan fundamental como lo que José María nos planteaba esta mañana, ¿no? Ser humanos, nada más y nada menos, ¿verdad? Y, sin embargo, en otras tradiciones jurídicas nos encontramos con que el copyright tiene un valor fundamentalmente económico, es decir, la explotación de una propiedad más. Quizá más sofisticada, quizá más bella, quizá menos material, pero para algunas tradiciones jurídicas es un activo que se puede explotar comercialmente. Estos dos riesgos para mí son los que pueden evitar lo que efectivamente para todos nosotros sería el modelo ideal de enfrentar este tipo de tecnologías, un modelo universal. Es decir, lograr, como lo hemos logrado afortunadamente en tantas otras cosas, Convención de Derechos Humanos, os hablaba de mi trabajo en Naciones Unidas, tenemos leyes modelos, tratados de gran importancia que han conseguido unificar y, por tanto, crear un marco común de actuación. ¿Por qué no se logra con tanta facilidad en los temas más críticos? Precisamente por estos dos riesgos de fondo que son, en mi opinión, tan peligrosos y que ojalá consigamos mitigar lo más posible. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya lo habéis visto? ¿Has llegado bien? Bueno, bien, no, pero he llegado. Bueno, aquí lo de los retrasos en trenes es casi ya tradición, ¿eh? No, O sea, que estás... Nunca me había pasado así, además este día. Tenía que haber llegado a las 11:30 acá. Pero bueno. Bueno, ¿me dejas a mí contestar esto y luego Claro, ya claro. si quieres hablas Sí, sí. tú? Totalmente de acuerdo con lo que dices. En la segunda parte, que yo creo que es también el nudo gordiano, lo primero ya hemos dicho, lo de la prisa, ¿no? Las prisas. Bueno, no son buenas consejeras, pero en esa segunda parte, yo siempre, bueno, algunas veces a los alumnos les pongo el ejemplo de San Pablo, ¿no? Que cuando lo detienen dice, oiga, que yo soy ciudadano romano. Hostia, y todos se quedan parados. No, no podemos crucificar aquí, nos lo tenemos que llevar a Roma. Hace 2000 años. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Oiga, yo soy creador europeo. Ah, no, a este no le podemos copiar. Ese sería un poco el modelo para mí. Es decir, si, como bien dices, estamos hablando de un derecho a la personalidad, que es un valor básico del sistema constitucional español, europeo y de todos los países de nuestro entorno, si es una dimensión absolutamente esencial del ser humano como ciudadano, es que eso es intocable. Eso quiere decir que realmente es un bien básico. No se puede tocar. O sea, está en el 20, está en el grupo de artículos de derechos fundamentales, podríamos decir, en la zona VIP. O sea, es de primerísima división. Está con la vida, está con la propiedad, está ahí. Está con el honor, está con la imagen, está con el derecho a la vida. Pues eso tiene una serie de consecuencias y es en esa cadena donde tenemos que ir incidiendo, y estoy plenamente de acuerdo contigo en esas dos realidades, que es donde hay que atacar. Venga. ¿Intervengo yo? Sí. Que debía moderar. O sea, la moderación ha saltado por los aires. Bueno, como decía antes, disculpad el retraso. El hombre propone y Adif y Renfe disponen luego, ya en nuestro tiempo, y eso es lo que hay. Pero bueno, en realidad yo soy muy mal moderador. Yo lo que hago es siempre intervenir, con lo cual es lo que voy a hacer brevemente y doy mi opinión al respecto, ¿no? Claro, yo creo que esto estaba así organizado, ¿no? A ver, estamos ante un tema, hasta un desafío al que nunca se ha enfrentado la humanidad. Creo que eso lo habréis ya visto todos los que estáis aquí. Pero la cuestión es que en esta cuestión siempre el derecho va por unos años o alguna década por detrás de la realidad, pero la tecnología va por delante de la realidad, del presente. Con lo cual la brecha es tan abismal que la misión que nos han encomendado a esta mesa, que es hablar de la legislación, pues es tela marinera, ¿no? Es cierto que hay muchas iniciativas a nivel internacional en derecho comparado, en Estados Unidos, en varios países de América Latina, en Asia,
en Europa, en otros países, que afrontan lo más inmediato e importante, que son los derechos fundamentales, ¿no? La afectación de los derechos fundamentales. Tenemos aquí recientemente, que también parece que lo habéis hecho deliberadamente, el proyecto de Real Decreto, no sé si habéis hablado ya de él, que también que es una iniciativa buena que puede poner algo de orden dentro de la jungla y del caos que hay hoy día, y alguna otra iniciativa también particular, ¿no? Claro, yo la cuestión que quiero plantear es que en esta materia, como en la materia propia del derecho de autor y de la propiedad intelectual que abarca la industrial, etcétera, creo que hace falta un prius, es decir, no se hace un análisis de lo anterior. Por ejemplo, yo llevo 30 años diciendo el derecho de autor hay que actualizarlo y adaptarlo a las nuevas tecnologías, a las nuevas formas de creación y a las nuevas formas de explotación. Nadie me ha hecho caso. Yo he participado en los últimos 30 años en los 4 últimos tratados de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y les puedo decir que los tratados nacen ya muertos. O sea, porque es que estamos 17 años debatiendo y cuando ya los adoptamos por fin, pues así vamos, ¿no? En esta cuestión. Yo entiendo que el ritmo vertiginoso de las tecnologías disruptivas y la inteligencia es angustioso. Y a mí me angustia y me quita el sueño, os lo confieso de verdad. Porque además no veo soluciones a medio plazo. Entonces, a mí lo que se me ha ocurrido últimamente es decir, bueno, el problema es de tal dimensión, vamos a dividirlo, vamos a trocearlo. Y es que yo creo que estamos metiendo todos los supuestos en el mismo saco. Eso es un problema. Yo creo que aquí, para empezar, yo distingo 3 grupos de situaciones. Lo que son contenidos creados por la inteligencia humana, para entendernos así, los mixtos, que ahí interviene como herramienta importante la inteligencia artificial, pero también la intervención humana tiene algo que decir, y los que son exclusivamente generados de manera autónoma por la inteligencia humana. Los que son exclusivamente, o sea, empezando por el lado de la derecha, están fuera del ámbito del derecho de autor, de la propiedad industrial y de todas las propiedades que nos podemos imaginar. Para eso tendremos que inventar nuevos derechos, con nueva estructura, con nuevo contenido, nuevas formas de ejercicio, y nos tenemos que atrever, porque es que yo desde la conferencia diplomática del año 96, diciembre del 96 de la OMPI, que salen los 2 tratados de Internet de la OMPI, digo, pero ¿cómo es posible que estemos hablando, que hagamos lo más lógico que hace el ser humano, que es trasladar al ámbito virtual lo que ya conocen en el ámbito analógico? Y entonces, hoy día se ha puesto de manifiesto que resolver los problemas del mundo virtual con las normas y los principios del derecho del ámbito analógico cada vez es más complicado. Y entonces y no contábamos con el desarrollo exponencial de estas tecnologías, que hablo del año 96. Fíjense ustedes que Windows 95 acababa de salir y era como el no va más, ¿no? En aquella época. En aquella época todavía se hablaba de la posibilidad, como ciencia ficción, de que pudiéramos hablar por teléfono y vernos la cara. O sea, por eso os sitúo, para los más jóvenes sobre todo, que no habéis vivido esa etapa romántica de las tecnologías. Entonces, ¿qué ocurre? Que el conflicto está en el mixto, porque donde la inteligencia artificial, humana todavía es preponderante, pues no hay problema. El problema es que tenemos que actualizar el derecho de autor para que responda a esa necesidad. Porque, fíjense, después de 150 años aproximadamente de regulación positiva del derecho de autor, el convenio de Berna fue en 1886 y la ley de propiedad intelectual española fue de 1879 y el reglamento de 1880, han pasado 150 años aproximadamente. El derecho de autor se positiviza, porque ya había manifestaciones anteriores, para proteger la creatividad. Es una forma de proteger la creatividad. Y para mí la propiedad intelectual es un incentivo económico al creador, tanto en el ámbito del derecho de autor como en la propiedad industrial. ¿Cómo organicemos, cómo estructuremos ese incentivo económico? Ese es el quid de la cuestión. Y es lo que se ha ido quedando desfasado. Los principios siguen existiendo, pero ¿cómo gestionar? Entonces, la propiedad intelectual ha ido evolucionando durante todo el siglo XX y se ha producido internamente varias distorsiones también. ¿De acuerdo? Porque yo presento un colectivo que nos han situado en un libro que se dice otro derecho de propiedad intelectual, en el mejor de los casos, pero nos califican de afines, conexos, otras chicas del montón, yo qué sé, nos han dicho ya de todo a esos derechos. ¿Son o no son derechos de propiedad intelectual? Entonces yo me vi obligado hace 30 años a decir, vamos a ver, el trabajo de un actor es creativo o no es creativo. Entonces me dio por investigar el proceso creativo de la mente. Digo, a ver, aquí es que llevamos 150 años hablando del derecho de autor, de proteger la creatividad, y nadie se ha parado a pensar cómo crea nuestra mente. Bueno, pues ando con esas cuestiones. Y claro, ahora me he asustado, porque ahora me he dado cuenta que la inteligencia artificial llega ahí. Es lo que es donde entra.
Y entonces, hace unos meses tuvimos un encuentro en Madrid, también en el Ateneo, y trasladé como pude al presidente del gobierno, digo, mire usted, es que el ser humano tiene dos cualidades, que somos conscientes de nuestra propia existencia, y la segunda gran cualidad que nos distingue al resto de seres vivos es la capacidad creativa, que es lo que nos ha traído hasta aquí como seres humanos. Pues esa capacidad creativa, en cierto modo, no la puede suplir, porque nuestra capacidad cerebral se dice que está entre 86.000 y 100.000 millones de neuronas, que ya está bien, pero solo utilizamos el 15%, y lo utilizamos para almacenar y para procesar la información. La inteligencia artificial no va a tener esas limitaciones. La inteligencia artificial solo procesa información externa. Ahora bien, vamos a la segunda parte, por lo que digo que todas las medidas son pocas, son importantes y necesarias, pero son pocas porque nos enfrentamos a una realidad donde creo que el derecho de autor no puede responder a todo. Y ese es el gran peligro de intentar legislar y quedarnos quietos y pensar que ya está resuelto el problema, ¿no? Y es que, claro, hay una parte de la inteligencia humana, incluso humana, cuando yo pongo un ejemplo, soy dado a los ejemplos y me disculpáis por ello, muy extravagantes y muy esto para entendernos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, no he leído ninguna novela en mi vida, por ejemplo, pero tengo una historia en la cabeza, porque nuestro cerebro piensa en imágenes, genera imágenes en la historia y luego la describo, porque sí que sé escribir, la describo, ya está. Yo no me he inspirado en ninguna obra preexistente y, sin embargo, he hecho una obra que puede ser un cuadro, una pintura o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Claro, nosotros damos a entender que la inteligencia artificial se va a alimentar constantemente de obras preexistentes, pero ¿y si no es así? ¿Y si la cantidad de obras preexistentes de las que se va a alimentar no es tan importante? O es más, yo establezco un sistema de licencias y cualquiera dice, no, si yo no te voy a pedir la licencia, está muy bien el sistema, estoy de acuerdo con él, pero no te la pido porque no voy a usar tu material. Oye, dice, no, es que te inspiras. No, es que los estilos no están protegidos. O sea, yo me inspiro igual que yo. Es que mi cabeza procesa exactamente igual. Y ese es el miedo que a mí me aterra en esta cuestión. Entonces yo creo que hace falta una reflexión anterior a lo que es el resultado, porque el derecho de autor, la propiedad intelectual, protege el resultado, cuando externalizas la idea o la imagen de la idea, ¿no? Pero el anterior tenemos que analizar cómo se genera ese resultado creativo. En virtud de cómo se genere, pues tendremos que clasificarlo y darle una solución jurídica. Pero repito, hay como mínimo 3 grandes bloques de supuestos y dentro de ahí varias subcategorías, por decirlo así. Pero en cualquier caso, todo lo que implica proteger la creatividad humana necesita una reflexión que es muy difícil. Ya sé que los tratados internacionales, que todo lo que hay, ya lo sé. Yo raro es el mes que no tengo alguna reunión con la OMPI, y da mucha pereza mover ahora otra vez todo y las cosas, pero es que hay cosas que o se corrigen o desaparecen o nos adaptamos y al ritmo que va la tecnología no vamos a ese ritmo ni mucho menos. Seguimos con los aspectos dogmáticos del siglo XIX para resolver los problemas del siglo XXI en el ámbito del derecho de autor. Eso no puede ser. En los campos que ha trabajado Teresa sí que actualizan. ¿Por qué? Porque son más dinámicos en el mundo. Entonces, hay aspectos del derecho de autor que están muy bien, los fundamentos están muy bien, pero la dinámica de los derechos de autor que protegen ya cuando la obra está en circulación, digamos, en el mercado, llevamos más de 100 años, en algunos casos, no en todos, viviendo de espaldas a la realidad de mercado, completamente de espaldas. Es decir, lo que yo digo como un capítulo del mundo al revés. O sea, te vas a cómo se produce una obra audiovisual, incluso musical, y luego vas cómo se reparten y cómo se gestionan los derechos, y es un mundo al revés. Digo, pero si esto no existe en el mundo real. Esa disfunción, antes o después, va a aflorar, y yo creo que ya nos van a poner frente al espejo y ya no nos queda más remedio que afrontar algo. Entonces yo invito a mis colegas, miren, la iniciativa del Ministerio, bueno, no está mal, el Real Decreto que hasta el día 10, por cierto, se pueden hacer alegaciones, hasta el día de diciembre, o sea que más oportuno, imposible. Bueno, pues es un primer paso. Hay que ver luego ya cómo se concreta, etcétera, etcétera. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pues también me parece un gran paso y de ahí pues podemos extraer cosas que aunque no afecten directamente a los derechos de autor, sin embargo, hay principios que sí que nos pueden servir, como el principio de transparencia
o otras cuestiones. Nosotros, yo que represento a actores, bailarines y demás, pues todo lo que implique proteger el derecho de imagen, la intimidad personal, etcétera, nos viene muy bien porque de ahí podemos tirar y a lo mejor construir un nuevo sistema también respecto de la imagen, ¿no? Porque los artistas, además de su creatividad, prestan su imagen personal, su voz o lo que sea. Yo tengo grandes problemas con los actores de voz o de doblaje, que ya están viendo angustiosamente cómo su trabajo va a quedar un poco ahí aislado. Todavía nos quedan unos años, para intentar hacer lo que podamos, pero de aquí a unos años no sé lo que va a pasar como no empecemos a poner diques. O sea, para haber llegado tarde no está mal, ¿no? O sea, muchas gracias. Yo no sé si moderar o... ¿Hay una segunda ronda? O... Sí, si quieres abrimos un poco... Bueno, mejor eso, exactamente. Abrimos el debate para que ustedes intervengan o formulen preguntas y demás. Gracias a todos los ponentes y especialmente a Teresa por la clara explicación de una ley que es difícil de digerir para gente normal como yo. Dos comentarios. Primero, el último punto que sacaba Abel es muy interesante. Yo hablo desde el punto de vista tecnológico. Hay un aspecto que estamos ignorando cuando hablamos de obras derivadas y cuando hablamos de entrenar datos y tal, y es que lo que ha hecho a las tecnologías de AI generativa parecer más humanas es que cometen intencionadamente pequeñas equivocaciones. Entonces, el caso de obras derivadas de un invento es un caso muy difícil de regular. Y estos algoritmos funcionan tan bien porque se equivocan como nos equivocamos nosotros. Este era el pequeño comentario. Pero sobre el tema de la regulación, yo también, vaya por delante que soy muy defensor de la regulación y creo que tenemos un asset único en Europa, como es nuestra diversidad cultural y nuestro background y todo esto, y creo que debemos aprovecharlo. Pero tengo un poco de feedback y es que creo que tenemos un problema de marketing con la regulación, las regulaciones que vienen de aquí. Esto no solo hablo de esta en concreto, obviamente con el tema de la propiedad, de los datos, de la privacidad. Yo creo que estas regulaciones son buenas y además, siendo una persona que ha implementado una de estas regulaciones para una empresa con millones de usuarios, creo que son sencillas de implementar, pero este problema de marketing que tenemos lo que está haciendo es que se nos ve como anticuados, se nos ve como burocráticos, y muchas de estas cosas pueden ser reales, pero la realidad es que hay que desmitificar un poco esto. Y si no arreglamos esto, pasan cosas como, por ejemplo, que en cualquier pitch deck de una empresa medio tecnológica o que use tecnología, el highlight como riesgo más alto es regulación, en lugar de usarlo como una ventaja o usar como diferenciador nuestras virtudes en Europa. Y creo que esto es una de las cosas, por ejemplo, que está alejando un poco de emprendimiento de Europa, porque muchos emprendedores de aquí, de donde sea, pues se van a Delaware o se van donde sea, fundan su empresa allí, trabajan desde donde sea, y perdemos a nivel europeo. Yo creo que esto es una cosa crucial. Por tanto, mi feedback es hay que hacer mejor marketing y explicar cuál es el problema que estamos arreglando. Muchas gracias por tus amables palabras y además no puedo estar más de acuerdo contigo, efectivamente. Es decir, hemos convertido la regulación, desgraciadamente, en una carga. Se ve como una carga, como un obstáculo, como un coste y realmente el planteamiento es a veces frustrante, ¿no? O sea, tú quieres vivir en un entorno en el que protegen los derechos humanos o en un entorno en el que no lo protegen. Tú quieres vivir en un entorno en el que hay un marco que asegura que no van a utilizar mecanismos para explotar tus vulnerabilidades o en un lugar en el que no hay ningún tipo de prohibición.
regulación. Y todos de manera natural, incluso el emprendedor más necesitado de un entorno de alguna manera fructífero, ¿no? Y que le permite crecer, va a elegir naturalmente el entorno en el que se protegen esos valores esenciales, esos bienes jurídicos y en el que incluso tienes certidumbre jurídica, que también es muy importante en el momento inicial del emprendimiento. ¿Qué tengo que hacer? Estas son las pautas que tengo que cumplir. Pero como muy bien decías, nos falta esa capacidad de mostrar la norma como un avance. Le decías muy bien, ¿no? Parece anticuado cuando es realmente una manera extraordinariamente impresionante de ser moderno, ¿no? De ser moderno porque estás entendiendo la realidad y tratando de definir cuáles son las líneas rojas. Efectivamente, hay que trabajar en ello y tienes toda la razón que hasta ahora realmente hemos fracasado en Europa en mostrar que protegemos valores y no simplemente que regulamos en forma de requisitos y burocráticos y carga regulatoria. Muchas gracias. Sí, y yo añadiría una cosa importantísima que has mencionado, porque es que yo también soy partidario de regular las cosas y de hacerlo bien, además, o sea, con realismo y analizando las consecuencias que cada norma tiene en el mercado y que todo fluya, porque los creadores lo que quieren es que sus creaciones se difundan lo más posible. O sea, nunca se van a poner a eso, pero dentro de un orden y que sea equitativo la compensación que reciban por ello, ¿no? Porque aportan un valor creativo ahí. Pero hay una corriente de los últimos años en la Unión Europea, en la Comisión, diría yo, más que en el Parlamento incluso, que se reflejó en la directiva de 2019, que fue la directiva más conflictiva de toda la historia de la Unión Europea, sobre el derecho de autor, donde los grandes conglomerados tecnológicos presionaron hasta límites inhumanos, según nos han dicho varios eurodiputados de casi todos los partidos políticos, ¿no? Entonces hay una corriente donde demagógicamente invitan a la negociación bilateral, cuando llevamos 100 y pico años evolucionando y la norma es quien protege a la parte más débil y en la cadena la parte más débil es el creador. Entonces yo prefiero leyes que no delegarlo a la negociación individual, porque los loas de la autonomía de la voluntad es si eres libre realmente, pero yo mi colectivo, si no firma, no trabaja. Si no acepta esas condiciones, no trabaja. Y eso ocurriría pues, a todos los demás autores o creadores. A lo que has dicho antes, simplemente añadir dos cositas. Una, claro, si tú, en el caso que ponías de ejemplo, ¿no? En una gran multinacional que has implementado un sistema, eso va a producir un producto o un servicio. ¿De quién es? Si está en esa zona gris en la que se emplea parte de inteligencia artificial generativa y parte de propiedad intelectual o industrial, que es de alguien. Claro, venga, a correr, a correr, a correr. Sí, pero ¿de quién es? ¿Quién participa en esa economía? Porque claro, hay unos derechos adquiridos ahí, hay que respetarlos. Hay una parte que sí que seguramente es generativa, pero yo ayer por la noche, para hacer el ejercicio, solo he entrado 2 veces en ChatGPT. Y hice un ejercicio de estos locos, ¿no? Y le dije... los contenidos que generas, tú como inteligencia artificial, ¿de quién son? Y me contestó. Y me dijo, en el chat lo que yo contesto es de la persona con la que estoy hablando. O sea, en este caso yo. Esa respuesta la puedo usar yo y es mía. Pero el sistema y la alimentación del sistema está protegido y es mío. Pero claro, ahora ya sabe que hay gente, en este caso en España, desde Barcelona le han preguntado, ¿y tú de quién eres? Y dice, esto tengo que pensarlo mejor y ahí yo la estoy entrenando. ¿No? Eso por un lado. Y luego, es una anécdota, pero también un poco en la línea del marketing, que creo es muy importante. Yo tengo un hijo de 15 años que un día yendo de compras, vamos a comprar unos pantalones y le digo, mira, aquí en esta tienda que está muy bien. Y había otra al lado y me dice, no, en esa. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque esta es una marca que recicla, que es sostenible y, ostras, mucho menos conocida que la otra. Pero él quería ir a comprar ahí. Eso es marketing. Claro. Bueno, y ese es el marketing que en otras cosas, imaginaos los etiquetajes, ¿no? de productos ecológicos, de tema de consumo. Que esto es un desastre, hay que etiquetarlo en no sé cuántas lenguas. Bueno, ya, pero es que es lo que estamos pidiendo los ciudadanos. Nos fiamos de ese productor. Claro. Justo desde la perspectiva del consumidor, que es fundamental en todo esto, tenemos derecho a saber de dónde viene cada cosa, quién lo ha generado. Por eso yo pienso que conceptos como el hecho generador, que es
lo que le legitima para atribuirte un derecho va a proteger eso, es decir, la originalidad, los conceptos de originalidad, deberíamos reservarlos para la creatividad humana. Para la creatividad artificial habrá que buscar otros conceptos porque a lo mejor la legitimación del derecho no es el hecho generador, porque lo genera con contenidos. Me explico, a lo mejor hay que buscar otro principio para atribuir la titularidad de esos contenidos. Por eso el mezclar es que no nos interesa. Nos interesa aislar, o sea, parcelar el problema y actualizar nuestro sistema. A ver, si me permites, por comentar un ejemplo muy interesante que hubo en Australia, perdonad la interrupción, pero puede ser interesante, en una solicitud de patente. Sabéis que uno es el titular, ¿no? El que solicita la titularidad, que puede ser una empresa, pero siempre tienes que indicar en la solicitud de patente quién es el inventor. Y de manera bastante provocativa incorporaron como inventor a un sistema de inteligencia artificial. Es un debate, por tanto, que nos plantea si podemos encajar y debemos encajar conceptos como creador, autor o inventor en un modelo en el que puedes tener efectivamente un sistema de inteligencia artificial que ha sido inventor, creador o autor. ¿Nos interesa forzar el concepto hasta ese punto o, como muy bien apuntas, crear conceptos alternativos que protejan también ciertos resultados, pero sin romper, sin de alguna manera desfigurar las nociones antropocéntricas sobre las que hemos construido el derecho de autor o los derechos de propiedad intelectual? Disculpa que querías intervenir. No, muy interesante. Bienvenido, Abel. Antes de esta sesión, Eva y yo hemos hecho una presentación sobre lo que pretende ser, es muy ambicioso, pero sobre lo que pretende ser, cuál es el consenso de la comunidad creativa, artística, sobre cómo tiene que ser esta regulación, ¿no? Porque, como muy bien sabes, las leyes se construyen a través de los grupos de presión y muchas veces los creadores, o sea, los que están al inicio de la cadena, son los que menos saben, pueden o tienen la capacidad de organizarse para posicionarse como un grupo de interés. Normalmente es la industria que lo hace muy bien porque de ello depende su modelo de explotación. Una de las cosas que ha salido en esta previa jornada que hicimos las EVAs, somos ya las EVAs, una de las cosas que se dijo fue, bueno, y ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a asegurarnos de que podemos todavía fiarnos de la ley de propiedad intelectual como nuestro modelo de negocio, ¿no? Entonces, 3 opciones. Derechos exclusivos de explotación, hay que tener muy clara cuál es la trazabilidad, muy difícil. Segunda opción, un derecho como el que estamos viendo ahora, que es exactamente el Real Decreto que está a punto de aprobarse, que es un derecho de autorizaciones no exclusivas, y la pregunta que os quiero hacer es para el uso del repertorio de las entidades de gestión. Esto es lo que dice el Real Decreto. Entonces, ¿qué pasa con el repertorio que no está en las entidades de gestión? ¿Sería esto la manera que tendrían los artistas de hacer el opt-out? Porque si dejamos que esto continúe, realmente lo que estamos haciendo es, nos hemos rendido un poco, ¿no? Es decir, toda la comunidad artística está de acuerdo de que, bueno, vamos a, ya que esto no tiene solución, ya que intentar hacer algo diferente es poner puertas al campo, pues que por lo menos nos caiga un poco de algo. Es un poco, este Real Decreto es un poco nos rendimos, ¿no? ¿No sería mejor variar el objeto de protección e ir de la obra al artista, sea o no miembro de las entidades de gestión? ¿Cómo lo hacemos esto? No, pero el decreto sí que prevé esa posibilidad, o sea, porque el sistema de licencias extendidas implica que representas tanto a los que están afiliados como a los que pertenecen a la misma comunidad, al mismo colectivo, por las mismas obras. O sea, aquí mi pregunta es el opt-out. ¿Cómo lo hacemos? Claro, es que eso, a ver, hay un problema. Yo llevo 2 años reuniéndome con todos los colectivos nuestros, en el caso de actores de doblaje, de imagen, bailarines, etcétera. Y es que hay muchos que dicen, prefiero prohibir, ya está, que no se use lo mío, con lo cual ya no puedes licenciar nada al respecto. El decreto te lo permite, en cierto modo, tienes que hacer un derecho como de exclusión, que ya veremos eso en la práctica, claro, cómo se ejercita. Pero el problema no es decir puedo prohibir o vamos, excluir que usen para otro fin que no sea el de explotar la obra, el contenido que has aportado ahí, ¿no? El problema es qué pasa después, porque, como yo digo muchas veces, en plan salvaje como me gusta a mí, o sea, ¿no os habéis dado cuenta que no está prohibido matar?
el Código Penal no lo prohíbe, lo que dice es que si matas tiene unas consecuencias. Entonces, por mucho que tú lo excluyas, lo prohíbas, etcétera, lo excluyas, pues alguien lo puede utilizar. ¿Y qué ocurre si lo utiliza, aunque sea legítimamente? ¿Cómo controlar eso? Porque entonces yo pienso que hay que legislar. No me parece mal el que, en cierto modo, fuercen un poco las cosas el decreto, porque en la práctica, si no es operativo el sistema. Será operativo parcialmente, de todas formas, ¿no? Y habrá mucho debate. Las editoriales, os quería contar, las editoriales por ejemplo, de libros jurídicos, ¿no? Tipo Cambridge University Press, Oxford University Press. Cuando preparas un libro, ellos te ofrecen la licencia ordinaria y luego, en paralelo, una licencia para que el libro pueda o no estar abierto a entrenamiento de inteligencia artificial. Y habitualmente te ofrecen un 10% adicional. Por tanto, ellas ya han entrado totalmente en el círculo. ¿Cómo? No, solo es un comentario y no es un buen cierre, pero bueno, mi preocupación es que si incluimos esta regulación y se establece un derecho que luego no se puede ejecutar y es imposible la trazabilidad y es imposible que la entidad realmente proteja su repertorio, estamos haciendo papel mojado. Y es lo que nos ha pasado en todos los usos digitales. Hemos tardado 10 años en tener una directiva de copyright europeo para YouTube y esto al final genera una falta de credibilidad en el mercado que resulta que como abogado, cuando te vienen a preguntar, te dicen ¿y si no lo cumplo, qué me pasa? Y la respuesta sincera es pues casi nada. Entonces, esto no sé si es una buena idea precipitarnos al regular porque deja de tener credibilidad la ley, desde mi punto de vista. ¿Queréis contestar? A ver, yo estoy 100%, no, 150% de acuerdo con vosotras. Es verdad que hay un tema de oportunidad que, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, pero hacerlo medianamente bien, pudiendo hacerlo un poco mejor, con un poco más de tiempo, yo creo que merecería la pena. En el ámbito europeo pasa constantemente lo de las sanciones, ¿no? Google, bueno, pues oye, ¿cuánto? 400 millones como estos, no pasa nada. Entonces, si es a base de pagar, pues tampoco es una solución. Y es verdad, lo que decías tú antes, que las presiones del sector, llamémosle editorial o el no creativo, con el sector creativo a nivel europeo normalmente gana el sector editorial, distribuidor, etcétera, ¿no? Plataformas. ¿Por qué? Pues porque tienen más recursos, porque bueno, se considera que a nivel económico pues tiene más sentido apoyar ese lado, sin dejar los valores básicos de la creación, etcétera, pero bueno, siempre suele ganar el otro lado. Pero yo creo que esto ya es incontrolable, ¿no? Bueno, yo opino que mejor algo que no dejarnos en la jungla de las negociaciones bilaterales y ese tipo de cosas. Por algún lado hay que empezar el debate. Aunque solo sea eso, yo creo que algo habrá que avanzar. Ya sé que un Real Decreto pues, no tiene el rango que tiene que tener y ese tipo de cosas, pero estoy diciendo también que hay que reformar la ley de propiedad intelectual que tenemos. Todas las leyes de derecho de autor del mundo están para tirarlas a la papelera y hacer algo nuevo, con nuevos conceptos, nueva definición de autor, de creación, de obra, etcétera, etcétera, porque están un poco... os puedo decir, como drama, que nació para proteger la creatividad y solo en un 20% protegen hoy la creatividad. Lo que protegen las leyes de derecho de autor, deben saberlo todos, es la inversión, que es digna de protección, pero no se puede mezclar las cosas. O sea, entonces la medida del decreto, bueno, pues yo qué sé, algo hay que hacer. Es que de verdad que los que tenemos que responder todos los días a las preguntas necesitamos agarrarnos a algo. Pero que va a ser eficaz, pues no lo sé, ya se verá. Y que a eso le hace falta una cantidad de reformas extraordinarias, también lo sé. O sea, que eso no cabe duda.
La ley en realidad tiene que ser el último paso de un proceso mucho más profundo de reflexión, de incorporación de todos los intereses en juego, de concepción de cuál se quiere que sea el modelo objetivo, y la ley en realidad la articula, ¿no? Es como el ejecutor. Por tanto, es muy importante que ese efecto final, ¿no?, de ejecución realmente articule, cristalice un modelo deseado, consensuado, correcto de lo que queremos como sociedad, en este caso como sociedad global. Pues creo que ya nos estaban haciendo señas para cerrar. Pero no, pues La última intervención y ya. No, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante la mesa redonda, además muy generosa en aportaciones. Lo único que yo veo es efectivamente esta precipitación de regulación de manera sorprendente sin haber hecho mucha reflexión por parte de los colectivos que hay detrás. Por ejemplo, en Estados Unidos la Oficina de Copyright ha abierto todo un debate muy, muy profundo que le hizo el año pasado y se ha publicado una primera parte que es la parte de réplicas digitales. En España yo no he visto nada de todo esto publicado, esta reflexión tan profunda, incluso ya las propuestas o las normas que se han aprobado en el estado de California sobre la regulación entre actores y industria. Todo esto yo en España personalmente lo veo desgraciadamente fuera del marco. Y luego hay otra cosa y que sorprende que salga un reglamento, un real decreto, pues como parche, ¿no? Como un parche más que como una solución o con un debate a fondo, ¿no?, real. No sé, es bastante sorprendente en mi opinión. Sí, estoy de acuerdo con usted. Pero es que además esto es tan complicado que como mínimo tendrían que tener cada ministerio un comité de expertos en la materia, con gente de tecnología, gente del derecho, gente... A ver, yo reivindico de nuevo la filosofía, la psicología y otras ciencias para afrontar este reto. Porque también se habla de la ética y de la filosofía de la inteligencia artificial, ese tipo de cosas. Es decir, tenemos que reconstruir una estructura jurídica y hace falta de todo, aportaciones filosóficas, jurídicas, medioambientales, de todo tipo. Y no digo en broma medioambientales, porque es que esto, lo único que está frenando el desarrollo exponencial, que ya de por sí lo es, de la inteligencia artificial, es el alto consumo de energía que requiere el tratamiento de datos. O sea, y está todo imbricado. O sea, es que ese es el mundo que estamos construyendo, que están construyendo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que esto hay que hacerlo de otra manera más profesional. Lo único que digo que estamos tan angustiados que habrá que ir poniendo diques o cosas y ya se hará la reflexión que se debería hacer desde el primer momento, pero no se ha podido. Lo cerramos ahí, entonces, ¿les parece? Pues muchas gracias por la atención y a los ponentes.